Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este su devocional El Manantial. Nos gozamos en este día porque Dios permite que estemos en este espacio compartiendo su palabra, recibiendo de Él, como siempre, bendiciones. Que eso es lo que el Señor siempre tiene para nosotros, bendiciones. Así que hoy bendecimos tu vida, te has unido a esta transmisión y tú que también estás escuchando en diferido este video, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te bendecimos a ti y tu familia. Así que sean bienvenidos a Devocional El Manantial. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a compartir unos versículos que están en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 15 al 18. Así que vamos a estar compartiendo esta poderosa palabra. Dice la palabra del Señor, primera Tesalonicenses 5, 15 en adelante. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el tema que estamos tratando es conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Y esa es una pregunta que todos los creyentes nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Qué quiere Dios que yo haga? En un momento nos las hemos hecho, otros todavía siguen haciéndosela. Y es válida esa pregunta, repito, es válida porque es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuánto quisiéramos nosotros saber qué es lo que quiere Dios que yo haga en este día? Hoy, en este día precisamente, todos queríamos saber que Dios nos dijera, mire, haz esto, no haga aquello. Pero bueno, es que se puede conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver en esta corta reflexión cómo comenzar a conocer la voluntad de Dios. Yo sé que muchos ya conocen en parte la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios podemos por decirlo de alguna manera, expresarla de tres formas diferentes. Hay una voluntad de Dios, que es la voluntad general, una voluntad general de Dios, que todos la sabemos. Nosotros podemos decir que sabemos que Dios desea la salvación del ser humano. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de manera general, es que el ser humano sea salvo. La voluntad de Dios, de manera general, es que todos nos arrepintamos. La voluntad general de Dios es que todos le obedezcamos sus mandamientos. En fin, hay una voluntad general de Dios que todo creyente sabe. Y toda persona, aunque no practique ninguna religión, lo sabe, que Dios desea que hagamos lo bueno. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos siempre lo correcto. El ser humano lo sabe. O sea, la voluntad general de Dios la sabemos. Pero hay una voluntad particular de Dios, que es la que debemos nosotros ahondar en ella. Y en esta corta reflexión vamos a estar tocando algunos aspectos de ella, no todos, porque sería muy extenso. Hay una voluntad particular de Dios, de su voluntad. Y hay una voluntad particular de Dios para cada ser humano, para cada persona. Entonces, hemos hablado de tres clases de voluntad, por llamarla así. La voluntad general de Dios, la voluntad particular de Dios. ¿Dónde se encuentra esa particular de Dios? En la palabra. Y la voluntad personal de Dios para cada uno de nosotros. Que vamos a ver dónde se encuentra. Porque esa, en parte, no está en la Biblia. Entonces, la voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios está en su palabra, en la Biblia. Hoy comenzamos leyendo Primera de Tesalonicenses
5:15, que nos dice que no debemos pagar a nadie mal por mal. Antes debemos seguir lo bueno, hacer lo correcto para con todo el mundo. Eso es lo que el Señor nos manda, que siempre estemos gozosos, que oremos sin cesar. Eso es lo que el Señor desea para todos y cada uno de nosotros, que debemos darle gracias a Dios por todo. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es todo esto que hemos leído, no pagar a otro mal por mal. Esa es la voluntad particular, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar. Es lo que el Señor también nos dice, que demos gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si también seguimos leyendo en 1 Tesalonicenses 4, dice en versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones, hablando del apóstol Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí vemos también la voluntad particular de Dios, que es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Ahí está expresada la voluntad de Dios. El Señor en su palabra nos dice cuál es su voluntad general y su voluntad particular. También en 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es la palabra del Señor. Nos dice que no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios. También en 1 Pedro 2:13, hacemos esta tercera cita para seguir. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya a los gobernadores, como por él enviado, como para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bendito sea el nombre del Señor. También el Señor desea que nosotros seamos respetuosos de las leyes, de los gobernantes que han puesto. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, me queda rápidamente para hablar de esta tercera voluntad de Dios, la voluntad de Dios en el día a día para cada uno de nosotros. ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la encuentro? El Señor hizo provisión. Él previó enviarnos el Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu Santo que nos guía. La función principal del Espíritu Santo es hacernos nueva criatura, guiarnos, recordarnos las palabras, enseñarnos, alertarnos, decirnos, así como en los tiempos de los primeros apóstoles, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo le decía, no vayan a Bitinia, no vaya a tal ciudad, vayan para acá, dile al apóstol Pedro que haga tal cosa. Había dirección, expresando lo que el Señor día a día quiere que hagamos. El Señor ha hecho provisión de todo. Está en nosotros conocer su voluntad. La voluntad general, repito, está en su palabra. La voluntad particular también. Y la voluntad personal para cada uno de nosotros, Él hizo provisión de su Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé la revelación de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que, mis estimados hermanos, procura conocer la voluntad de Dios, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, el hombre, cuando se enfrenta y hace su propia voluntad, está cometiendo pecado. Esa es la esencia del pecado, el enfrentamiento de la voluntad personal con la voluntad de Dios. Ahí viene el pecado. El cristiano es llamado no a hacer la voluntad de su corazón, no hacer la voluntad de sus pensamientos, sino hacer de corazón más bien la voluntad de Dios, buscando diligentemente conocerla. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, la voluntad de Dios, hacerla no debe ser una carga para ti. El salmista decía, la voluntad de Dios, hacer tu voluntad, oh Dios, para mí es una delicia. El hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada, decía el salmista. Eso está en Salmo 48. El hacer la voluntad de Dios debe ser una delicia para nosotros. Debe ser algo que nos cause alegría, gozo. Sé que hoy, en esta corta reflexión, te dejo esta inquietud. Procura diligentemente conocer cuál es la voluntad de Dios, porque si no haces la voluntad de Dios, cuando tú ores, Él
no te va a oír. Eso está en Juan 9:31. De pronto tú estás orando y no recibes respuesta. Dios se complace en los que hacen su voluntad. De pronto hay personas que ya han perdido el interés por conocer la voluntad de Dios. Se han acostumbrado uno a obtener cosas de Dios, pero se han olvidado de indagar diligentemente cuál es la voluntad de Dios. Y otros que están ejerciendo el ministerio están entretenidos en ese ministerio, muchos de ellos de sanidad, de liberación, sin estar aprobados por Dios, porque no conocen cuál es la voluntad de Dios al respecto. Entonces, mis estimados hermanos, es necesario que nosotros diligentemente, y repito esta palabra, diligentemente procuremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que hoy oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que el Señor ponga en ti esa inquietud que tuviste en una ocasión de conocer la voluntad de Dios, pero con el transcurrir del tiempo te has olvidado de eso tan importante. Es bien importante conocer la voluntad de Dios en lo general, en lo particular y en lo personal, sabiendo que Él hizo provisión de su Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para traernos bendición a nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús para que este sea un día que despierte tu interés por conocer esa voluntad de Dios, y que Dios te bendiga hoy, bendiga a tu familia, bendiga todo lo que hagas hoy en tu entrada, en tu salir, en tu trabajo, en la casa, donde estés. Dios te esté bendiciendo. Gracias por escucharnos, mis estimados hermanos. Bendecimos tu vida de verdad y queremos que te suscribas a nuestra página en Facebook y al canal de YouTube de Celestial Radio. También estos mensajes, transmítelo, repítelo a otros contactos tuyos, y también darle un like a este mensaje que nos ayuda mucho. Dios te guarde, Dios te bendiga, y nos gozamos en esta mañana porque Dios es bueno y queremos indagar sobre su voluntad. Dios te bendiga.